Vamos a valorar tu palabra, Señor. Que en esta mañana, ante tus palabras, ante lo que tú, Señor, nos enseñas en ella, nosotros podamos, Señor, tener el corazón correcto, Señor, la actitud correcta, la disposición correcta, Señor. Padre, en esta mañana nosotros te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos ayude, nos bendiga, nos ilumine. Que en este día, en esta mañana, al abrir las páginas de tu palabra, nuestro entendimiento se vea alumbrado, Señor. Y que podamos estar preparados en todo momento, Señor. En todas las cosas podamos estar siempre preparados. En esta mañana, Señor, te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, y te damos las gracias. Amén y amén. Estamos, hermanos, amados y amadas hermanas, estamos en la serie, en el tema, Estad preparados. Amén. ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada? Empezamos a ver algunas señales, algunas advertencias de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Jesús le advirtió a sus discípulos de cosas que acontecerían, hermanos, antes de su venida y antes del fin de los tiempos o el fin del siglo. La semana pasada empezamos esta serie que le llamamos ¿cómo? Estad preparados. A ver, algunos tal vez todavía no están concentrados aquí. A ver, ¿cómo se llama la serie que hemos empezado? Estad preparados. Porque al final ese es el tema central, hermanos. Ese es el propósito de todo lo que Jesús en el capítulo 24 y en el capítulo 25 nos enseña. Y es que, aunque habla de algunas señales, al principio dice que todavía no es el fin. O sea, no son señales del fin. ¿Como cuáles? Como las que vimos la semana pasada. ¿Como cuáles eran? ¿Se acuerdan? La apostasía, ¿verdad? Hablando de la venida del Señor de una forma incorrecta, ¿verdad? O sea, torciendo la doctrina de la segunda venida del Señor, apareciendo falsos cristos, ¿verdad? Hombres que se hacen pasar por el Señor y dicen, ¿verdad? Yo soy el Cristo. Y lo peor es que dice, y a muchos engañarán. Han engañado a muchos, están engañando a muchos y engañarán a muchos. Porque luego vamos a ver que dice que estos falsos profetas van a hacer grandes señales. Así que si nosotros creemos que toda persona que haga señales es porque es de Dios, veámonos advertidos desde ya que podría ser que alguien haga señales, milagros, y no sea de Dios. Sea más bien un falso profeta, un falso maestro. Bueno, la semana pasada vimos la apostasía. Vimos también ¿cuál otra señal? Rumores de guerra, guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Todo esto lo hemos estado viviendo pues en toda la historia, pero hablábamos que a partir de la venida del Señor, la primera venida del Señor, pues se ha incrementado esto de las guerras, ¿verdad? Y se incrementará posiblemente, esto seguirá dándose. ¿Qué otra cosa vimos? Terremotos, afectación en la naturaleza, ¿verdad? Eso lo hemos estado viendo y lo estamos viendo, ¿verdad? Pero recuerden algo importante, hermanos, que es el tema central de la serie y de todo lo que Jesús nos enseñó en estos dos capítulos.
Lo que Jesús dijo que ante todas estas cosas, ¿qué no teníamos que hacer? Turbarnos, o sea, llenarnos de temor. Ahora, ustedes han visto, hermanos, que últimamente con la serie de asesinatos, de violencia, ¿qué es lo que eso normalmente produce en las personas? Miedo, temor, inseguridad. Bueno, Jesús, eso fue lo primero que nos dijo, que no teníamos que tener inseguridad, que teníamos que tener confianza, ¿verdad? Seguridad en Él, confianza. Que no debíamos, hermanos, de caer en especulaciones. Estas señales no son para especulaciones. No es para estar viendo y diciendo, mire, ya se cumplió allá aquella y ya se cumplió la otra. Y ya mire, veas, esto es tal profecía y es tal la otra. Y digo esto cuando no son señales o profecías que se puedan identificar claramente en la Biblia. El asunto es que no debemos de especular, no debemos hacer de esto una especulación, ni tampoco debemos de hacer de todo esto un alarmismo o alarmarnos y vivir en alarma, ¿verdad? O sea, y entonces estar cada rato diciendo alarma, alarma. Israel le declaró la guerra a tal país, alarma porque tal país le declaró la guerra a Israel, alarma porque alarma y alarma, ¿verdad? O sea, esto es lo menos que tiene que haber en nosotros. Alarmismo, especulación. Esto no tiene ese propósito, no tiene ese fin, hermanos. O sea, lo que Jesús quiso decirnos es, no caigan en lo que el mundo va a caer. No caigan en la corriente del mundo, porque el mundo sí, hermanos. El mundo sí, ante todas estas cosas, usted oirá y verá. Como yo decía la semana pasada, a ver, ahora cuando iba a haber un eclipse, ¿qué fue lo primero que empezaron a decir? Que hasta allá la venida del Señor era, hermano, que ese día era la venida del Señor. Cosas como esas. Y estoy hablando de gente que es cristiana. No estoy hablando solo de gente que no es cristiana, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que no estamos captando el mensaje de Jesús, que no estamos entendiendo el mensaje de Jesús. Yo decía la semana pasada que si a usted le interesa la escatología, que es el cumplimiento de las últimas cosas, eso no tiene nada de malo y qué bueno si usted estudia escatología. Pero estudie una buena escatología. Cuando digo una buena, es una escatología apegada a la palabra de Dios. Porque la escatología que no es apegada a la palabra de Dios es esa que es pura especulación. Pura especulación, ¿verdad? Y yo les contaba a ustedes, hermanos, que en casi 37 años yo he escuchado cada cosa, hermanos, así como esas que dijeron ahora, ¿verdad? Este señor que un día yo lo publiqué y lo publiqué con el afán no de divulgarlo a él o de divulgar su fe, sino de que veamos realmente, hermanos, que aún a nosotros los cristianos nos podría pasar, ¿verdad? Nos podría pasar el caer en todo ese alarmismo, en todas esas especulaciones, y la palabra de Dios definitivamente no fue escrita, no nos fue dada para eso. Nos fue dada para que nosotros sepamos y por lo tanto estemos preparados. Luego al final vamos a ver una serie de aspectos, no hoy, sino al final de la serie, vamos a ver una serie de aspectos que tienen que ver en una forma práctica lo que es estar preparado. Ahora estamos hablando de estar preparados. Así que hoy vamos a estar del verso 8 al verso 22 del capítulo 24 de Mateo. Recuerde que son 2 capítulos que vamos a ir viendo versículo por versículo hasta acabar estos 2 capítulos, porque están totalmente relacionados el uno con el otro. Lea conmigo, amado hermano y hermana, esta mañana
En el verso 8 dijo Jesús, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores. Ya lo explicamos, ¿verdad? La figura, ¿verdad? La metáfora, ¿verdad? De principio de dolores. Dice el verso 9, entonces os entregarán a tribulación. Oiga, y os matarán. Y seréis aborrecidos de unas cuantas personas. No, oiga, de todas las gentes. Está hablando del mundo sin Dios. Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, o sea, apostatarán, dejarán la fe, ¿verdad? Muchos dejarán la fe, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros, ¿qué va a pasar? ¿O qué dijo Jesús que pasaría? Se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oiga, muchos falsos profetas engañarán a muchos. O sea, esto es lo que nos dice a nosotros, que un asunto de porcentaje, la mayoría del porcentaje de las personas va a ser engañada. Que se van a pulular, van a aparecer muchos falsos profetas, y esos muchos falsos profetas van a engañar a la mayoría. Verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y ahora vienen otras advertencias, pero en este caso pues es una advertencia positiva, buena, ¿verdad? Y es en el verso 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿a dónde? En todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entre paréntesis, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá, dice entonces, gran tribulación, cual no la vida ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Lo que significa, nadie quedaría con vida. Este salvo aquí no es salvación de eternidad, sino de vida. Nadie quedaría con vida, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Ok. Al tiempo, esto es muy importante, preste mucha atención y si está anotando, anote. Al tiempo desde la primera venida del Señor hasta su segunda venida, se le llama en la palabra de Dios el último tiempo o el último siglo. ¿Sí? El último tiempo o el último siglo. Vea lo que Juan dice, Juan en su primera carta, en el capítulo 2, en el verso 18,
le dice a los cristianos de esta manera: hijitos. Qué hermoso, ¿verdad, Juan? Qué hermoso esa paternidad pastoral que Juan tenía para con los creyentes, para con sus hermanos. Ya es el qué. ¿No están leyendo conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Oiga, Juan les está diciendo a los hermanos hace casi 2000 años, ¿verdad?, que ya era el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el ¿qué? El último tiempo. Este último tiempo, mis amados hermanos y hermanas, tiene varios eventos. Y esto es lo que estamos tratando de hacer. Ver estos eventos según Jesús no lo dijo o nos lo dijo, ¿verdad? Jesús nos dijo de al menos 3 eventos, que fue lo que los discípulos le preguntaron. ¿Se acuerdan cuáles son los 3 eventos? En las preguntas de los discípulos y en las respuestas de Jesús. ¿Cuándo serán estas cosas? Está hablando de un evento, ¿verdad?, que ahora después al final lo vamos a ver. ¿Qué señal habrá de tu venida? Otros eventos, ¿verdad?, dentro de un evento al que se le llama ¿qué? Principio de dolores. Y un tercer evento que es el tiempo del fin o la finalización de todas las cosas. Y Jesús responde entonces en base a estas preguntas, ¿verdad? Bueno, número 1, vamos a ver entonces. Jesús dijo que una de las señales, una de las advertencias sería que habría persecución y muerte de sus discípulos a manos de los impíos por causa de él. Muerte, persecución a los cristianos, a los discípulos, por causa de él. Déjenme decirle, mis amados hermanos, que la persecución, esta persecución que Jesús habló, comenzó prácticamente inmediatamente de que Jesús ascendió a los cielos. Primero, una persecución contra Jesús hasta matarlo, hasta llevarlo a la muerte. Pero luego, principalmente los mismos judíos iniciaron una serie de persecución contra los cristianos. Y posteriormente el Imperio Romano se involucró porque recuerda que en el tiempo de los Césares, el César era un dios en la tierra y al cual se le debía de dar pleitesía como Dios, y se le tenía que adorar y se le tenía que llamar Curios o Señor. Y como los cristianos confesaban que ellos tenían solo un Señor y un Dios que se llamaba Jesucristo, eso era un ataque directo a la posición divina del César. Entonces, los Césares, el Imperio Romano, empezaron, hermanos, a confrontar a los cristianos con estas declaraciones que ellos hacían, ¿verdad? Empezaron a perseguirlos. Bueno, nomás ahí, hermanos, leemos en el libro de los Hechos y en los primeros capítulos que tenemos. ¿Cuál fue el primer mártir? ¿Cuál fue el primero? Esteban. Tenemos que ver cómo los mismos, ¿quiénes lo mataron? Los judíos. ¿Por qué? Porque Esteban los confrontó con la verdad, con la palabra, con la profecía. Él los confrontó.
¿Y qué terminaron haciendo con Esteban? Lapidándolo, matándolo a pedradas, ¿verdad? Luego encontramos ahí, hermanos, también que mataron a Jacobo. Dice que lo atravesaron con espada posiblemente, o lo decapitaron, o literalmente lo atravesaron con espada. Y así sucesivamente. Vemos cómo meten a Pedro a la cárcel. Vemos cómo empiezan a perseguir a Pablo y a los que andaban con Pablo. Cómo cuando Pablo iba a ciertos lugares, hermanos, la gente se alborotaba ante la predicación de la palabra del Señor. Y Pablo al final, hermanos, estuvo al menos 2 veces a 3 veces en la cárcel por causa de el Señor Jesucristo. Entonces, el asunto de la persecución que Jesús habla aquí, hermanos, había empezado desde los primeros momentos en que Jesús partió de esta tierra y fue al Padre, ¿verdad? Jesús había dicho en el capítulo 23, no sé si ustedes se acuerdan, que Él les mandaría escribas y les mandaría maestros, a los cuales ellos a unos apedrearían, a otros matarían, a otros crucificarían, etcétera, etcétera. No es algo aislado, es algo que Jesús había anticipado, había profetizado que iba a empezar a suceder. Y aquí en el capítulo 24, Jesús dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Ante la persecución se da algo bien interesante, y es que aquellos que no son genuinos renuncian. Si ha habido una prueba para probar a los que son verdaderos salvos, verdaderos escogidos, hermanos, ha sido a través de la historia la persecución. Porque ha sido a través de la persecución donde ha aflorado lo que realmente hay en el corazón. ¿Sí? Es donde ha aflorado. Y yo le aseguro, si nos tocara a nosotros que vivir estas persecuciones, digamos, que no hemos vivido en esta latitud de la tierra, ¿verdad? Persecuciones de esa naturaleza hasta perder la vida, se pondría de manifiesto, hermanos, quiénes somos y quiénes no somos. Porque es ahí, es cuando es o la vida, o sea, o renuncias a Cristo y te acoges a la corriente, o pierdes tu vida. Ahora, hermanos, a través de la historia tenemos, la historia habla de cómo cientos y miles de cristianos fueron masacrados. A través del Imperio Romano, algunos han dicho, algunos creen y tildan todo eso de exageración, pero algunos han dicho que incluso Nerón hacía antorchas humanas. O sea, llegó a prender a cristianos y a ponerlos a arder como si fueran antorchas humanas. En la tierra de los coliseos romanos, muchos, y esto es historia, hermanos, esto está comprobado, realmente no son mitos, no son, ¿verdad?, o sea, inventos, que muchos cristianos perdieron la vida, hermanos, en los coliseos romanos, porque los entregaban a las fieras, los entregaban a los leones, a las fieras, ¿verdad? Y todo esto por causa del nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús está diciendo que vendría persecución y muerte a sus discípulos, es algo, hermanos, eso es una profecía que empezó a cumplirse inmediatamente de que el Señor ascendiera a los cielos. No más el Señor ascendió a los cielos y ya los cristianos empezaron a padecer persecución. Y los cristianos hemos padecido persecución a través de toda la historia de estos casi 2000 años, hermanos. ¿Sí? Es más, en nuestro tiempo hay, hermanos, hay cristianos que están siendo masacrados todavía.
No sé cuántos conocen el término cortina de hierro, pero cuando el comunismo estuvo en su mejor apogeo, ¿verdad? Hace algunas décadas atrás, y cuando, digamos, existía lo que era la Unión Soviética y todos los países que estaban bajo la estructura política de la Unión Soviética, el cristianismo, hermanos, era condenado grandemente en esos países. Esos países eran los que estaban, lo que han llamado, bajo la cortina de hierro. Y hay infinidad de historias verídicas, comprobables, o sea, verídicas históricamente, de cristianos que terminaron perdiendo su vida física, su vida terrenal, por causa del Señor Jesucristo. Hermanos, hay lugares en la tierra, países que están bajo el Islam, bajo otras religiones como el hinduismo u otras, donde las personas son radicales en el sentido, hermanos, que si no eres de esa religión y si proclamas a Cristo como Señor, hermano, terminas siendo masacrado por esas personas. Cientos, miles de cristianos han perdido y siguen perdiendo la vida. Pero recuerda lo que Jesús dijo, que si nosotros no perdíamos la vida hasta el punto de ir hasta la muerte, no éramos dignos de Él. O sea, cuando yo escucho que los cristianos están siendo masacrados y todo eso, lo primero que nosotros oramos es ¿por qué? Porque dejen de matarlos. Pero yo creo que es mi convicción personal. Yo creo que no debería de ser nuestra oración. Porque si están siendo muertos por la causa de Cristo, es porque Dios así lo ha querido. Y porque es un honor y un privilegio morir por la causa de Cristo. Y a veces yo creo que a los cristianos nos hace falta un poco de persecución, hermanos. Porque ¿saben qué pasó en la primera persecución en los días de los apóstoles? ¿Saben qué sucedió bueno o positivo? Que el evangelio empezó a esparcirse. Conforme los cristianos fueron echados de Jerusalén y fueron enviados fuera, ¿sabe qué es lo que hacían los cristianos a donde quiera que iban? ¿Qué llevaban? El evangelio. Y entonces aquellas palabras de Jesús que dijo que debían de ir hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra, hermanos, empezó a cumplirse. Empezó el evangelio a expandirse, que es una de las señales que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Que el evangelio tenía que ser o tiene que ser predicado en toda la tierra, a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones. Porque vamos a ver algunas cosas alrededor de eso. Jesús ya les había dicho a los discípulos en el capítulo 10, en el verso 16, les había dicho, oiga usted, oiga qué figura la que pone Jesús. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Ustedes yo creo que yo sabemos, aunque no tenemos tal vez un gran conocimiento pastoril, o sea, de las ovejas y de los lobos y todo esto, porque nuestro país no ha sido un país donde se han criado las ovejas tanto, ¿verdad? O que hayan lobos, pero yo creo que entendemos claramente, ¿verdad? La figura, ¿no? Imagínense, como ovejas entre lobos. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, y escuche lo que Jesús les anticipó, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados. Mire, cuando leemos el libro de los Hechos o las cartas del apóstol Pablo, vemos que a Pablo le tocó que ir y estar frente a los reyes y dar testimonio de Cristo, llevados por causa de mí,
para testimonio a ellos y a los gentiles, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Imagínense, mis amados hermanos, esta ha sido la historia, y déjeme decirle algo, y esta va a ser la historia hasta el fin de los días. Los cristianos, en uno u en otro momento, en una u otra latitud del mundo, hemos sido y vamos a ser perseguidos. Y es más, yo creo, según lo que yo veo en la palabra del Señor, que en los últimos días, hermanos, la iglesia va a volver a ser perseguida como antes. Porque si la maldad va a acrecentarse tal como Jesús nos lo está diciendo aquí, y ya vemos el grado de maldad al que el mundo está llegando, ¿verdad? Yo no creo que el mundo tolere a los cristianos. Si ahorita no nos toleran, hermano. Un día decía un hermano, un pastor esto. Dice, mire, usted puede decir en cualquier lado que usted vaya, en cualquier reunión social, usted puede decir que usted es budista, que usted, y más bien la gente termina hasta alabándolo. Uy, qué lindo, usted practica yoga. Usted, uy, sí, a mí siempre me ha gustado esas religiones. Pero diga que es cristiano. Y aquí es donde alguien puede decir, yo creo que ustedes lo que tienen es una mentalidad de persecución y de no. No, hermanos, es matemático. Diga usted que usted es cristiano y la cara se le demuda a las personas. Usted se le sienta a alguien a la par y en medio de la conversación, por alguna razón, usted le dice, yo soy cristiano. Hermano, hasta ahí llegó la conversación. Esa persona tratará de esquivarlo, evadirlo de ahí en adelante. ¿Por qué? ¿Por qué ser budista no es visto de esa manera? ¿Por qué ser de cualquier otra religión, budista e incluso islámico? Bueno, yo respeto, ¿verdad? Pero diga que es cristiano. Porque el mundo es enemigo de Cristo. El mundo no es enemigo de Buda. El mundo no es enemigo del Islam. El mundo no es enemigo de las religiones. El mundo es enemigo de Cristo. Es por eso que hay una reacción inmediata. Es por eso que usted y yo no podemos, hermanos, pretender ser cristianos y declarar nuestra fe en Cristo y no esperar ver una actitud, hermanos, de repulsión hacia nosotros. Viendo esto históricamente y esta realidad, yo no creo que en los últimos días, siendo que la maldad va a ir en aumento y en aumento y en aumento, el mundo nos vaya a tolerar, hermanos, y no vaya a emprenderla de nuevo contra los cristianos, como lo hacían, por ejemplo, los romanos. Los romanos eran los romanos en un principio no eran contrarios a las religiones. No veían las religiones como algo que pudiera ser algo amenazante para ellos. Pero ¿sabe qué? Pero cuando surgió el cristianismo, cuando empezaron los cristianos a proclamar que Jesús, que el Mesías, que el Señor no era el César, sino era Jesús, hermanos, entonces los romanos se volvieron archienemigos de los cristianos. Empezaron a perseguirlos, empezaron a matarlos, empezaron a formular leyes en contra de los cristianos, al punto que vamos a ver ahora más adelante que el cumplimiento de estas cosas que Jesús dijo, que era la destrucción del templo, vamos a ver que entre las cosas que pasaron fue que el odio de los de los romanos hacia los judíos y hacia los cristianos, porque en un principio los veían como uno, los veían como un derivado el uno del otro. ¿Sabe qué?
E incluso llegaron a cambiarle el nombre a Jerusalén. Llegaron a cambiarle el nombre a la tierra de Israel para erradicar de la mente y de la historia, según ellos, hermanos, todo vestigio del nombre de Israel y de los cristianos. Y le llegaron a poner a la tierra de Israel, hermanos, un nombre que no tiene nada que ver desde ningún punto de vista, que más bien es contrario a la naturaleza, más bien de la tierra de Israel y del pueblo de Israel, y fue Palestina. Palestina lo que quiere decir es la usurpadora o la que se mete donde no le corresponde meterse. ¿Sí? Yo recuerdo en aquellos años, hermanos, tal vez por nuestra ignorancia, que cantábamos un canto, un himno que se llamaba Tierra bendita y divina es la de Palestina. Y entonces cantábamos y decíamos Palestina como si estuviéramos diciendo algo muy hermoso, cuando lo que le estábamos diciendo era Filistea, usurpadora. Imagínense, eso es lo que significa Palestina. Viene de una palabra hebrea, peleshet, que significa Filistea. Filistea lo que quiere decir es la que se mete en un territorio que no le corresponde. Precarista. Imagínese, hermano, hasta dónde llegó el odio, hasta dónde llegó. Adriano, en el 120 después de Cristo, el 120 y 130 después de Cristo, declaró, echó a la mayoría de los judíos. Ya los cristianos habían sido, unos se habían ido por voluntad propia, huyendo en el año 70 de lo que vamos a ver ahora, de la destrucción de Jerusalén y del templo, y otros habían sido echados, y los judíos en su mayoría fueron sacados de su tierra, sacados de Israel, echados por las naciones, y se le puso un sello a la tierra de Israel, Palestina. ¿Para qué? Para que se borrara todo vestigio de los judíos y de ese Dios de los judíos y de ese Dios de los cristianos que lo aborrecemos sobre todas las cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, la historia es clara, ¿sí? Hay un odio hacia el Dios verdadero. Hay un odio hacia la verdad. Hay un odio hacia el Dios todopoderoso que vino y que ha de venir por segunda vez. Otra cosa, otra advertencia de Jesús está en el capítulo 10, perdón, el capítulo 24, versículo 10. Dice, muchos tropezarán entonces. ¿Sabe? Esto tiene que ver con el aumento de la maldad de los hombres y la apostasía. Recuerde lo que Pablo dijo allá en segunda de Tesalonicenses, que la venida del Señor no vendrá sin que sucedan básicamente dos cosas: la apostasía y el falso profeta o el anticristo. Dice, y entonces, y se entregarán unos a otros, no solo desistirán de la fe, no solo tropezarán de la fe, sino que se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso está hablando de gente que en algún momento dijo que era cristiana, renunció a la fe cristiana, apostató de la fe, eso es apostatar, eso es apostasía, renuncia a la fe cristiana y no solo renuncia a la fe cristiana, odio contra los cristianos. ¿Conoce usted a alguien así? Que después de que un día dijo que era cristiano, ahora no solo ya dice que no es cristiano, sino que odia a los cristianos.
odia las iglesias, odia a los pastores, odia todo lo que tiene que ver con Cristo. Dice el verso 12, y por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad, el amor de muchos se enfriará. Y escuche, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sabe? La maldad ha reinado en el mundo, hermanos, desde el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿cierto? Desde que el hombre pecó, ahí nomás en el capítulo 6 del libro del Génesis, vemos que dice que la maldad era tal que ya el pensamiento del hombre solo pensaba el mal. Solo pensaba hacer el mal. Ahora, eso no quiere decir que no hubieron hombres y mujeres justos que temieron a Dios y conocieron al Dios verdadero. A través de la historia bíblica lo tenemos. ¿Sí? Set es presentado, como un hombre justo. Noé es presentado como un hombre justo. Y así sucesivamente. Hay hombres y mujeres presentados como personas que temieron a Dios. Pero, mis amados hermanos, ¿sabe qué? Es un hecho que la maldad se ha ido acrecentando y la maldad se acrecentará a una dimensión inimaginable para nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en la historia bíblica ha habido algo que la Biblia lo llama el colmo de la maldad. Y es que, por ejemplo, usted lee el capítulo 6 en el diluvio, cuando Dios habla del diluvio, de que iba a poner fin y que iba a traer fin a los hombres, a las bestias sobre la faz de la tierra. Mire, mi amado hermano y mi hermana, usted se da cuenta que fue porque la maldad llegó al colmo. El colmo, podríamos pensar bíblicamente, es la medida que Dios tiene para decirle al hombre: de aquí no pasas, porque te pongo fin, no te dejo pasar de aquí. ¿Sabe por qué el mundo no se ha desbaratado, destruido por medio de la maldad del hombre? ¿Sabe por qué? Porque Dios mismo es el que ha contenido la maldad del hombre. Por un lado, en su soberanía, le permite al hombre andar en su maldad, en su pecado, engañándose a sí mismo y autodestruyéndose a sí mismo. Pero por otro lado, Dios ha contenido la maldad. De hecho, el Espíritu Santo, hermanos, contiene la maldad en este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no, lo que nosotros estamos viendo ahorita no sería nada en comparación de lo que estaríamos viendo en este momento. Pero aún así, está escrito que la maldad va a acrecentarse, que la maldad se va a multiplicar, ¿sí? Se va a multiplicar, dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabe qué quiere decir eso? Una sociedad cada vez más fría, menos apática, menos tolerante, menos amante, menos quererse ayudar unos a otros. No sé, hermanos, pero en los días que estamos viviendo, yo cada vez veo que la gente, la mayoría, está viviendo de una manera como: yo vivo mi vida y usted viva la suya. No se meta conmigo ni yo me meto con usted, y cada uno vivamos felices por su lado. Y aquella idea, aquel pensamiento de cooperación y de ayuda mutua y todo esto, hermanos, va quedando cada vez más atrás. Y vea qué paradoja, ¿no? Porque se supone que estamos viviendo en los tiempos donde el mundo es más sabio, donde hay más avance en la ciencia, donde el hombre es más inteligente.
¿Cierto? Usted ve ahora, hermanos, los muchachos en los colegios, universidades, haciendo grandes inventos, hermanos, participando de ferias, de invenciones, de cosas, de tecnología, hermanos. Y usted dice, wow, tal vez hace unos años atrás eso no se daba tanto así, porque no había la oportunidad, porque no había la información, porque no habían los recursos. Pero ahora, hermanos, a más sabiduría, a más conocimiento, a más crecimiento del desarrollo, a más desarrollo, hermanos, más frialdad, menos humanidad, más frialdad. Y Jesús está diciendo, y es cierto, hermanos, esto ha pasado en la historia bíblica, podemos verlo. Ejemplo, ¿cuándo fue que Dios le puso fin a Sodoma y a Gomorra y a todas las ciudades vecinas? ¿Cuándo? Cuando su maldad llegó al colmo. ¿Sabe qué, hermanos? Esto es cíclico. Esto vuelve a repetirse una y otra vez. Una y otra vez. ¿Y sabe qué? Esto se está repitiendo hasta ir la maldad a llegar de nuevo al colmo. Y cuando llegue al colmo, hermanos, es cuando va a venir el fin. Cuando ya el hombre, hermanos, haya sacado a Dios de la escena totalmente y se haya puesto Él, ¿verdad?, como Señor en el mundo, como Señor de todas las cosas. Déjeme decirle a esto lo que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. El tiempo del reinado de los gentiles. Cuando el hombre se crea que es el dueño absoluto del mundo, hermanos, entonces vendrá el fin. Aumento en la maldad de los hombres y la apostasía, hermanos. La semana pasada hablamos de la apostasía. Pero hoy por hoy, hermanos, estamos viviendo grandes brotes de apostasía. Mucha gente conocida, famosa, está cada vez más haciendo declaraciones en contra de la fe cristiana, hermanos. Gente que ha dicho que es cristiana, gente que en un momento era portavoz de la voz cristiana, a través de los cantos, a través de la música, a través de no sé cuánto. Ahora, hermanos, hay montones de personas y otros que no dicen que dejan de ser cristianos, pero lo niegan, hermanos, con las doctrinas que enseñan. Así es que esto, hermanos, esto va a ser algo que se va a dar hasta el fin del tiempo. O sea, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Pero que va a ir en crecimiento. Que Dios tenga de nosotros misericordia, hermanos. Y que su venida sea pronta, o que si en su misericordia nos quiere llamar a su presencia, nos llame a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que hemos visto hasta aquí, hermanos, es nada a lo que los cristianos que estén en esos tiempos, hermanos, tendrán que ver. Segunda de Tesalonicenses, que era donde les decía, capítulo 2, verso 3, dice: nadie os engañe, oiga, en ninguna manera. Porque no vendrá, o sea, cuando Pablo dice nadie os engañe, en ninguna manera está hablando de la segunda venida de Cristo. Nadie los engañe con respecto a la segunda venida de Cristo. Dice en ninguna manera. O sea, van a haber muchas maneras de engaño, van a haber muchas maneras, muchas doctrinas de engaño. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La renuncia de supuestos cristianos a la verdad. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así es que, mis amados hermanos y hermanas, Jesús dice en el verso 13 unas palabras
que yo creo que son sumamente importantes. Contrario a lo que se va a observar en la corriente del mundo, a la vez se va a observar el hecho de que van a haber muchos que van a perseverar en Cristo hasta el final como evidencia de que son salvos. Este versículo se ha tomado aislado para decir que la salvación se pierde. Vea, porque vea lo que dice. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, eso quiere decir que puede ser que la salvación se pierda. En el contexto donde está mi amado hermano, mi hermana, no puede significar eso. Lo que está haciendo Jesús es un contraste. Un contraste. Aquí se va a ver en el mundo todo esto contrario, gente renunciando a la verdad, gente blasfemando, gente haciendo todo esto, cada vez volviéndose más malos, ¿verdad? Pero va a haber un testimonio de aquellos que son verdaderamente los hijos y las hijas de Dios. Y esos van a tener la particularidad de que van a perseverar hasta el fin. Ese va a ser entonces el contraste, ese es el contraste del mundo con la iglesia de Cristo. Mientras el mundo se consume y va cada vez más hacia el guindo, hermanos, hacia el abismo eterno, la iglesia del Señor es preservada por Él y la iglesia del Señor persevera haciendo su voluntad y estando como preparados, hermanos. Ante todo esto, lo único que tiene que producir esto en nosotros es que nuestra fe se aumente, porque vemos que nuestro regreso a la presencia de Dios está cerca, hermanos. Está cerca. ¿Sí? Y si no lo vemos nosotros en este tiempo, en esta generación, déjeme decirle, pero está cerca nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación está cerca. Y esto es lo que tiene que producir en nosotros. No el olvidarnos, no el despistarnos, no el dejar que estas cosas ni las cosas de este mundo nos distraigan, sino que más bien día a día leamos estas palabras y digamos: el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Pocas veces nosotros hablamos de la venida del Señor. Pocas veces yo escucho a los cristianos hablar de la venida del Señor. A veces hablamos de la venida del Señor, pero en torno a las catástrofes, en torno al hecho de todo malo, pero no como una palabra de consuelo y de aliento, de recordar esta verdad y de poder entonces que nuestra fe sea fortalecida, mis amados hermanos. Y que si estamos desviándonos y si estamos quedándonos dormidos, nos despertemos y estemos preparados para esperar, hermanos, ese gran día, ese grandísimo momento único. Ese día en que todo ojo le verá, hermanos. Vamos a ver luego que contrario a lo que la gente va a decir, a querer hablar de la venida del Señor en secreto, Jesús puso figuras que nos llevan a entender que su venida la verán todos, que todo ojo le verá, que el rapto de la iglesia, hermanos, es real, pero que no es a escondidas. Rapto no significa que el Señor vino, nos llevó y nadie se dio cuenta hasta que después notaron nuestra ausencia. Eso es lo que la gente cree, hermanos, pero eso no es lo que Jesús dijo. Vamos a ver en el contexto luego que Jesús dijo que sería como un trueno, que sería como un relámpago que viaja de un lugar a otro.
hablando de que un relámpago, hermanos, es imposible pasarlo por alto. Por el sonido, por el sonido de la detonación que hace y por el resplandor que provoca. Y vamos a ver luego que Jesús habló también de otra metáfora, y es la metáfora de los zopilotes volando alrededor cuando hay un cuerpo muerto. O sea, cuando hay un cuerpo muerto, es imposible, hermanos, que los zopilotes no se den cuenta. Es tan evidente como eso, que cuando usted y yo vemos zopilotes dando vuelta, volando en círculo, lo primero que pensamos, ahí hay ¿qué? Un animal muerto. Bueno, tan evidente es eso, así de evidente va a ser la venida del Señor, hermanos. No va a pasar inadvertida por nadie, porque va a ser, cuando digo a la luz del día, no sé si va a ser en el día o en la noche, pero va a ser tan clara, va a alumbrar todo el mundo. Su resplandor va a alumbrar a todo el mundo. Y para nosotros, sus hijos, va a ser el momento más glorioso. Pero para aquellos que han querido y han perseverado en la maldad, va a ser el momento más espantoso y más terrible. Otra cosa que Jesús dijo, hermanos, como una advertencia, es que el evangelio sería predicado en todo el mundo. Que el testimonio de Cristo tiene que ser dado a todas las naciones. Pensemos por un momento en el momento que Jesús dice estas palabras. ¿Qué difusión había tenido el evangelio para ese entonces? ¿A dónde se había predicado el evangelio en ese entonces? Cuando Jesús dice esas palabras, solo en Israel, solo en Jerusalén y en ciertos lugares de Israel se había proclamado el evangelio. Fuera de Jerusalén no se había proclamado el evangelio todavía, y menos por todo el mundo. Y Jesús prometió y dijo que antes de que viniera el fin, el evangelio sería predicado, dice verso 14, y será predicado este evangelio, esa es una señal. Dice, del reino, evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interpretar esto, hermanos, y pensar y decir, a ver, en el año tal se cumple eso o se cumplió eso, hermanos, eso no podemos hacer nosotros, ni estamos llamados a hacer eso. De lo que sí nosotros debemos de tener conciencia y certidumbre es que el evangelio va a ser predicado antes de que Él venga a todo el mundo, hermanos. ¿Y sabe qué nos dice eso a nosotros entonces como cristianos? Que mientras estemos aquí en esta tierra, mientras el Señor no nos haya llamado a su presencia, mientras Él no haya venido en su segunda venida, ¿qué nos tiene que encontrar haciendo el Señor? ¿Se acuerdan la canción? De que el Señor, Yeshua HaMashiach, viene. Y cuando venga, ¿qué los va a encontrar haciendo? Adorando, pero también predicando. Porque esto es un recordatorio que tenemos un compromiso de parte de Dios con el mundo de darle testimonio, que el mundo luego va a ser juzgado, pero después de haber escuchado el evangelio. Nosotros no podemos privar a las personas del evangelio, hermanos. No podemos privar a las personas. Tenemos que proclamar el evangelio. Tenemos que aprovechar cada momento, hermanos, que cada momento sea una excusa, en el buen sentido de la palabra, para hablar el evangelio a otros. Porque es una señal. Es una señal.
es una advertencia, en sentido positivo, de que el evangelio va a ser anunciado. Ahora, hermanos, el evangelio es vida para los que se salvan, pero es muerte para los que se condenan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe? En las procesiones romanas, procesiones no estoy hablando necesariamente de las procesiones como lo hace la Iglesia Católica Romana, no. Procesiones eran los desfiles triunfales de los capitanes romanos. Cuando un capitán romano, cuando una personalidad romana conquistaba una provincia, conquistaba un lugar y lograba incautar muchas cosas para el reino, y muchas personas, déjeme decirle, tenía derecho de hacer una entrada triunfal en Roma. ¿Sí? Y entonces ahí va ese capitán sentado sobre un trono, y todos lo vitoreaban desde los lados, y todos vitoreaban a aquel hombre que había logrado aquella hazaña política en la guerra. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí en esa procesión, adelante de él iban aquellos que habían sido tomados como esclavos para el reino de Roma, pero que iban a vivir y iban a estar viviendo en Roma. Imagínense, esos, a pesar de ir cautivos, iban contentos. Aquello que se estaba proclamando ahí, para ellos era de bien. Pero los que venían atrás, hermanos, eran los que iban a matar frente a sus dioses. ¿Y sabe qué? Lo que para unos era olor de vida, para los de atrás era olor de muerte. El incienso que lo venían quemando, porque tenían incensarios, ¿verdad? Y venían quemando incienso. Ese incienso era olor de vida para los que iban adelante, porque iban a vivir, aunque fuera como esclavos, pero iban a estar en Roma, imagínense. Pero sabe que ese mismo olor era olor de muerte para los que venían atrás, porque era un hecho que les iban a cortar la cabeza frente a sus dioses. Así es el evangelio, hermanos. Pablo utiliza esa misma metáfora para decirnos que para unos el evangelio es olor de vida y para otros es olor de muerte. Porque el evangelio es buenas noticias de salvación, pero también el evangelio es noticias de condenación para el que lo rechaza, hermanos. Esas dos caras tiene esa moneda, hermanos. Tiene dos caras. Es a la vez una advertencia. Si lo rechazas, si rechazas al que dio la vida por ti, si rechazas al que te está ofreciendo la vida eterna, no tendrás parte con él. Es olor de muerte, hermanos. Y es de testimonio. Y Jesús dijo que el evangelio sería predicado. ¿Cuándo se cumplirá eso en totalidad? No sabemos si ya se ha cumplido, hermanos, en totalidad. No lo sabemos. Lo cierto es que lo que Dios dice, eso se cumple, hermanos. Y debemos de darlo por sentado. En Hechos capítulo 1, verso 8, antes de que Jesús ascendiera a los cielos, Jesús les dijo a los discípulos: mire, a ustedes no les toca saber el tiempo o las sazones. Ustedes saben que la sazón es el punto en la comida, ¿verdad? Entonces, ellos estaban preguntando por la sazón en el tiempo. ¿Cuándo sería que el reino de Israel sería restaurado? Y Jesús les dice: mira, a ustedes no les toca saber los tiempos de las sazones, pero lo que sí yo les digo es esto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y oiga, ¿el poder para qué era? ¿El poder para qué es en nosotros? No es para otra cosa, sino para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este evangelio será predicado para testimonio de las naciones. Testimonio es el anuncio de la alerta. Él viene.
Así que arrepiéntete. Cree en Él y serás salvo. Arrepiéntete, ¿verdad? No sigas yendo por esta corriente. Jesús dijo, será como en los días de Noé. Que la gente que hacía en los días de Noé. Sí, yo sé, fornicaba, adulteraba, hacía un montón de cosas malas, pero eso no es lo que Jesús destaca ahí. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Vivían solo para las cosas de esta vida terrenal, nada más. Y estaban totalmente desapercibidos de lo que venía. Y cuando se dieron cuenta que lo del diluvio era cierto, ya no había nada que hacer, porque el tiempo de la gracia de Dios se había terminado, se había acabado, y la puerta del arca, que en alguna medida es una representación, una figura de la gracia salvadora de Dios, se había cerrado la puerta y ya no había nada que hacer. Y lo otro, hermanos, ¿cuánto tiempo me queda? Ya no me queda. Bueno, regálenme unos minutitos para terminar con eso, porque es muy importante, hermanos. ¿Sí? Y es cuándo sucederán esas cosas. ¿Y saben cuáles eran las cosas? La destrucción del templo. No quedará piedra sobre piedra. ¿Saben, hermanos, que ya esto en un sentido se cumplió? ¿Sabían ustedes que ya esto se cumplió? Años 70 después de Cristo, casi 37 años después de Cristo. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Empezó a ponerse el asunto político, social difícil en Israel. Habían algunos procuradores, algunos administradores. Por ejemplo, Gesio Floro en el año 66 empezó a ver que las finanzas de los impuestos estaban muy bajas. Entonces, ¿sabe qué hizo Gesio Floro? Echó mano de las finanzas del templo, se metió con el templo, hermanos. Se metió en el templo en el sentido de que fue y echó mano de las finanzas del templo, hermanos. Y por supuesto, los judíos no se quedaron de manos cruzadas. Empezaron a luchar, empezaron a pelear. Entonces, ¿qué hizo Gesio Floro? Fue y trajo un ejército, hermanos, y hizo una matancina. Mató como a 3.600 personas más o menos, dice Flavio Josefo en su historia de los judíos. Mató como a casi 4.000 personas en ese momento, en el 66. ¿Sí? Pero no pudo parar la turba, no pudo parar, hermanos, la guerra que iniciaron los judíos contra el imperio romano. No pudo parar. ¿Sí? Por más que trajo soldados, más bien terminaron muriendo casi 7.000 soldados romanos a manos de los judíos, que empezaron más bien a aprovechar que los romanos iban dejando armas botadas, armaduras, espadas, y empezaron a armarse y armarse y armarse, y se fue armando una revuelta, hermanos, al punto que desde el 66 hasta el 70 Jerusalén se mantuvo prácticamente, Judea y posteriormente Galilea se mantuvieron en guerra, hermanos. En ese tiempo fue cuando se dio lo de la fortaleza Masada, que los judíos fueron y pelearon contra el ejército romano, les quitaron la fortaleza Masada y se metieron un gran grupo de judíos para salvaguardarse ahí en esa fortaleza que era inexpugnable supuestamente, o sea, que nadie la podía poder tomar. Sin embargo, los judíos lograron matar a los soldados romanos, la tomaron, hermanos, y Jerusalén se convirtió en un caos, Entonces, ¿qué hicieron los romanos? No se quedaron de brazos cruzados. Mandaron un ejército, hermanos, y empezaron a sitiar a Jerusalén. ¿Se acuerda que dice que Jesús dijo: ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días? Ustedes saben por qué, hermanos. Porque el asedio fue tal de tantos años
que el alimento se acabó en Jerusalén, hermanos, los judíos se atrincheraron dentro de las murallas de Jerusalén, ¿verdad? Y los romanos estaban alrededor haciendo huecos, usando máquinas para botar los muros, porque eran 3 muros los que habían hecho. ¿Y sabe qué, hermanos? Empezó la hambruna, hermanos. ¿Y sabe qué? Empezaron a comerse los niños. Ay de las que estén encinta en aquellos días y de las que críen en aquellos días. ¿Sabe qué, hermanos? Históricamente se ha comprobado que la hambruna llegó a ser tal que, y eso es lo que estaban haciendo los romanos, llevándonos al hambre, llevándonos a estar en esa situación para que entonces se rindieran los judíos. Hermanos, y no se rendían, y más bien cada vez se defendían mejor. Entonces empezaron a comerse hasta los niños, hermanos. Se empezaron a comer a los niños. Y hay historias de mujeres que se comieron a sus niños. Por eso Jesús dijo que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Sabe a quién le dijo Jesús eso? A los cristianos. Que cuando vieran entonces ¿qué? La abominación desoladora de que habló Daniel alrededor de Jerusalén. La abominación desoladora era el imperio romano rodeando a Jerusalén, hermanos. Sí, ya había profetizado Daniel esto desde hacía casi 700 años atrás, y esto pasó en el año 70, está documentado en el año 70 después de Cristo, hermanos. Estas cosas sucedieron ahí. ¿Por qué? Porque llegó el momento que por el hambre y por la tensión, hermanos, los romanos lograron romper las murallas y lograron entrar, y empezó a darse una matazón. Incluso Flavio Josefo dice que él cree que cerca de 1 millón de personas murió ahí, dice. Para algunos historiadores dicen que eso es muy exagerado para el tiempo en que está hablando, pero lo cierto, hermanos, es que sí fueron miles de personas judías, ¿verdad? Niños, ancianos de toda clase, personas, hermanos, que empezaron a ser masacradas, decapitadas, crucificados, murieron miles crucificados, una matancina, hermanos, y parece ser que el procurador romano no quería quemar el templo. Parecía que él quería conservar el templo judío, porque era una joya arquitectónica, hermanos. Pero ¿sabe qué? Parece como que los soldados enardecidos por todos los miles de soldados que habían muerto y por toda la ira que los judíos estaban mostrando contra ellos, entonces le prendieron fuego al templo, hermanos. Y el fuego empezó a quemar el templo y a quemar el templo, hermanos, y no quedó piedra sobre piedra, literalmente tal como Jesús lo dijo. Pero un dato importantísimo: como los cristianos conocían la profecía, unos ya se habían ido antes y otros, ¿sabe qué hicieron? Lo que Jesús dijo: huyeron a las montañas, hermanos. Fueron a esconderse en las montañas, huyeron. Ellos no se metieron en esa revuelta judía, ellos no se metieron en eso. Claro, eso luego les trajo mayor enemistad para con los judíos, porque los judíos luego dijeron: pues entonces no los aceptamos más en nuestras sinagogas, porque no son nuestros hermanos, porque nos abandonaron, porque dejaron que nos masacraran y no nos defendieron. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice Josefo y la historia que los cristianos no murieron ahí, hermanos. Los cristianos no se devolvieron para tomar su capa. La capa era el manto, y en la vestimenta, hermanos, era vital, ¿verdad? Para el frío, para la lluvia, para todo eso. Y Jesús dijo: mire, si usted está en el campo, no se devuelva a su casa. Si usted vive en Jerusalén, para tomar su capa, no. Si está en la azotea, o sea, no, si está abajo, no suba a la azotea por nada. Huya de una vez, porque Jesús dijo que esa persecución y esa tribulación de esos días sería cual nunca se había visto en Jerusalén, en Israel.
Hermanos, miles de personas. Eran torrentes de sangre, hermanos, que se derramaron ahí. Pero ¿sabe qué? Pero los cristianos fueron guardados porque obedecieron, porque tenían la palabra, porque tenían las palabras del Señor Jesucristo, porque los apóstoles les habían prevenido, les habían hecho saber lo que venía. Hermanos, así como en un sentido ellos fueron guardados físicamente, fueron guardadas sus vidas. Es lo que Jesús está queriendo que nosotros hagamos con todo esto que Él nos está diciendo, hermanos. Es que a nosotros no nos tome por sorpresa su segunda venida. Que a nosotros no nos tome por sorpresa que cuando Él venga en los cielos, hermanos, en lugar de huir y en lugar de asombrarnos y en lugar de espantarnos, más bien podamos en un sentido correr, podamos más bien anhelarlo a Él. Verá que Él va a venir por nosotros y nos va a recoger de los 4 ángulos de la tierra a su iglesia. La próxima semana, hermanos, vamos a continuar. Pero recuerda, el fin de todo esto, hermanos, no es alarmarnos. El fin de todo esto no es caer en especulaciones. El fin de todo esto no es hacer mensajes alarmistas. No, el fin de todo esto es decir, el tiempo está cerca, preparémonos. Sí, preparémonos. Vamos a ver, hermanos, que de eso trata el capítulo 25. Las parábolas que están ahí, lo que están haciendo es apoyando y reforzando lo que ya Jesús nos dijo. Vamos a ver luego que esas parábolas, hermanos, y las figuras, las metáforas que les nombré antes, el de los sopilotes dando vueltas donde está el cuerpo muerto, o el rayo que va desde el oriente hasta el occidente. O sea, lo que Jesús está queriendo decir, eso lo vamos a ver la otra semana, primero el Señor. ¿Sí? Contrario a lo que la gente va a decir de que la venida del Señor va a ser en oculto, no es así. No es en oculto, hermanos. Es todo lo contrario. Es evidente. Es vista, va a ser vista por todos. ¿Sí? Vista por todos. Pero para nosotros va a ser de alegría y de gozo, hermanos. ¿Se imagina usted? Pero para el mundo va a ser de caos, de tribulación, hermanos. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo que la palabra de Dios nos cuenta en el libro de Apocalipsis dice, y no se arrepintieron, y no dejaron de adorar a los demonios, hermanos. Qué cosa más espantosa, qué cosa más terrible. ¿Cómo puede ser que el ser humano, hecho a la imagen de Dios, hermanos, llegue al punto de la maldad, al colmo de la maldad, que aún viendo en aquel día venir al Señor en las nubes, en lugar de caer arrepentidos, hermanos, más bien van a crujir los dientes y van a decir más bien, levantémonos y peleemos contra ese que está sentado en el trono, contra el Cordero de Dios, contra Dios mismo. Hermanos, qué terrible, qué espantoso. Que Dios nos libre de esa maldad, que Dios nos libre de esta corriente, de este mundo que va arrastrando lastimosamente a la mayoría de las personas. Pero recuerda, pero en medio de todo va a haber una señal también, y es que los que son verdaderamente salvos, esos van a perseverar hasta el fin, porque van a ser guardados por la mano gloriosa y prodigiosa de nuestro Dios. Padre bueno, muchas gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana, en esta tarde, queremos agradecerte, Señor, y anhelamos tu segunda venida, Señor. No estamos diciendo que tu venida no esté cercana, Señor. No estamos diciendo eso, estamos entendiendo lo que tú nos dijiste para no caer, Señor, en lo que el mundo y muchas personas están cayendo, Señor. Pero estamos seguros y proclamamos, tal como tu palabra lo dice, Señor, que tu palabra, Señor, lo dice, que tu venida está a las puertas, Señor. Solo ayúdanos a estar preparados para gloria
y para honra de tu nombre. Así veamos las cosas más terribles suceder, así veamos todo esto, que en lugar de caer en espanto, más bien levantemos nuestras manos al cielo y demos gloria y demos honra al que vive por los siglos de los siglos. Gracias te damos, oh Señor, y todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.